Buenas tardes muchachos y bienvenidos a la tercera clase de nuestro curso de Introducción al Modelado Matemático de Flujo Compresible y esta vez vamos a ver qué es el modelado matemático. Entonces, un modelo matemático es un juego de ecuaciones, ya sea algebraicas o diferenciales, que van a describir un fenómeno, ¿no? Queremos predecir el comportamiento de un fenómeno mediante este juego de ecuaciones. Hay dos tipos de modelos matemáticos, principalmente los modelos fundamentales o mecanísticos y los modelos de caja negra o empíricos. A nosotros nos interesan los fundamentales o mecanísticos, que son los que se basan en leyes físicas, fenómenos de transporte, termodinámica y o cinética química para describir estos procesos. En el caso de los modelos de caja negra son más bien observaciones particulares o estadísticas, eh, que nos pueden servir para estimar un cierto comportamiento de nuestro proceso, pero que no son, no nos ayudan a entenderlo. No podemos sacar una comprensión del proceso de estos modelos. Estos sí nos ayudan a entender el proceso, por eso son los que más nos interesan, ¿no? ¿Para qué queremos un modelo matemático? Para entender el proceso, por eso queremos que tengan un fundamento físico fuerte, para controlar el proceso, para optimizar el proceso y para planear e interpretar mediciones experimentales. En el caso de los procesos de proyección térmica, pues nosotros tenemos básicamente una pistola que va a rociar partículas a un sustrato para generar un recubrimiento. Y aquí en estos modelos pues tenemos varios objetivos de simulación, ¿no? Nos interesaría ver qué hay dentro de la pistola de rociado, que normalmente va a ser una boquilla convergente-divergente o de Laval para generar un flujo supersónico. Y ahí pues nos interesaría la dinámica de fluidos de la boquilla. ¿Cuál es la distribución de velocidad, de temperatura y de presión que podríamos tener al interior de esta boquilla? Podría interesarnos qué sucede al exterior de la boquilla, ¿no? Donde se genera un jet supersónico que además transporta partículas. Entonces ahí nos podría interesar la dinámica de fluidos del jet, nuevamente distribución de velocidad, temperatura y presión. Aquí dice velocidad, pero es velocidad. La formación de diamantes de choque en el caso de que estemos estudiando un jet supersónico, que esto también pues podría ir al interior de la boquilla, ¿no? Podríamos estudiarlo. Y las interacciones del jet con la atmósfera, cómo se comporta con la atmósfera. Acuérdense que estas boquillas pues pueden estar bajo expandidas, expandidas idealmente o sobre expandidas, ¿no? Dependiendo de la presión que tengamos a la salida de la boquilla y la presión atmosférica. Podría interesarnos simular el flujo de partículas, que eso pues sería la velocidad, temperatura y transformaciones de fase que pudieran tener esas partículas, las interacciones de este jet supersónico con esas partículas, y podríamos analizar la distribución de tamaños de partículas, cómo se comporta cada partícula, inclusive la morfología de esas partículas, cómo interaccionan con este jet que nosotros estamos produciendo. Y finalmente, pues nos interesa la región de la capa rociada o la formación del recubrimiento, en cuyo caso, pues nos interesaría la temperatura y composición química del recubrimiento, sobre todo si, por ejemplo, aquí va a haber transporte de especies químicas entre las partículas que estamos rociando y el substrato, cómo se va calentando el sustrato con las pasas de la pistola, sobre todo en procesos de alta temperatura. Puede interesarnos los esfuerzos residuales que se generan en esta capa y la deformación que tienen tanto las partículas como este substrato, ¿no? Ahora, cuando hablamos de procesos de proyección térmica, pues estamos hablando de una gran gama de procesos. Tenemos procesos de plasma, procesos de combustión de alta velocidad, ya sea con oxígeno o con aire, y pues estos de aire pues pueden ser de baja presión o de alta presión. Tenemos combustión con oxígeno de combustible líquido, tenemos procesos de proyección fría, de rociado frío con alta presión o con baja presión. Y eso pues lo que nos va a decir es cuál es la fuente de energía que va a tener nuestra pistola y las condiciones de operación, tanto la temperatura del jet, más que de la flama del jet, y la velocidad de las partículas, que vamos a proyectar sobre el sustrato.
Y todo esto pues lo tenemos que conocer porque necesitamos entender la física y la química del proceso para generar un modelo fundamental basado en leyes físicas. Y eso para poder predecir el comportamiento del proceso y poder entenderlo, controlarlo, optimizarlo y pues ayudarnos de este modelo para hacer mediciones experimentales y comprobar que lo que el modelo predice es lo correcto. Ahora aquí les decía que pues hay dos grandes vertientes, que es estudiar la fluidodinámica, ya sea en la boquilla, en el jet, podemos estudiar las partículas y el crecimiento de la capa, ¿no? En el caso de las partículas, pues aquí hay un esquema general de qué puede pasar. Entonces el gris es sólido, el elemento punteadito es líquido y pues puede haber una capa blanca, ¿no? Que es vapor, ¿no? Y estas flechas, pues, simulan la trayectoria que puede seguir la partícula dentro del proceso. No necesariamente es como la velocidad, o sea, no simula la velocidad, sino que puede pasarle a la partícula, ¿no? Bueno, nosotros partimos siempre en los procesos de proyección fría de partículas sólidas. Y esas partículas sólidas, dependiendo del proceso, de la temperatura que alcancen, pueden llegar a fundirse en el exterior, la capa más externa, o puede ser que no eleve la temperatura, en cuyo caso pues saldrían sólidas, ¿no? Simplemente incrementaríamos la velocidad de las mismas al impactarlas con el sustrato. En el caso de que se fundan, si la temperatura del proceso es muy alta, puede ser que esa capa líquida tanto incremente en su tamaño como que se empiece a evaporar la parte externa de la partícula. Entonces la partícula que originalmente tenía un cierto diámetro, pues ve reducida su masa, ¿no? Su radio, en cuyo caso pues ya estamos proyectando menos cantidad de masa y además pues estamos haciendo ahí una generación de vapores que pues también tenemos que considerar, ¿no? Un transporte de especies químicas con el entorno. También puede ser que la temperatura pues no sea tan alta, entonces empieza a solidificar una coraza sólida en el exterior de la partícula. Y bueno, si esta coraza se solidifica antes de que haya evaporización, pues va a salir se puede decir que la partícula va a llegar sólida a lo que es el substrato. Entonces acabaría una partícula del mismo diámetro, pero pues mucho más caliente, ¿no? Ya sea pastosa o sólida. Ahora, si se evaporó, pues puede ser que la temperatura ya baje, y entonces pues nosotros se empecemos a solidificar y entonces va a llegar a una partícula sólida de un diámetro inferior. Puede ser que se termine de fundir, que es una de muchos procesos de proyección térmica, es lo que decíamos, ¿no? Que la partícula se funda, no necesariamente que se vaporice, pero sí que se funde para que lleguen gotas y entonces genere lo que se llaman splats en nuestra superficie y eso pues genere un cierto tipo de recubrimiento. O puede ser que este líquido pues empiece a solidificar una coraza y llegue a una partícula sólida, también de un diámetro reducido, ¿no? Pero a una temperatura muy elevada. Y todo esto pues lo que nos va a decir es cómo es la generación de este recubrimiento, cuáles son los mecanismos para generar el recubrimiento. Ahora no es tan sencillo, ¿no? Nosotros tenemos nuestra pistola, a la cual vamos a alimentar partículas, ya sea eh, radialmente, como en este caso, bueno, axialmente, como en este caso, o por el centro, de forma totalmente axisimétrica, y puede ser esto al interior de la boquilla o al exterior, o sea, hay muchas variaciones de procesos de proyección térmica. Entonces, cada proceso, pues hay que conocer nosotros perfectamente su física y su química para plantear el modelo. Ahora, independientemente de esto, pues las partículas van a ser proyectadas mediante un jet supersónico o una flama hacia lo que sería nuestro sustrato para generar el recubrimiento. Y esto pues genera lo que serían partículas deformadas, partículas resolidificadas o no fundidas. La partícula puede estar fundida y generar splats. Podemos generar óxidos. La partícula puede interaccionar con la atmósfera para generar óxidos y entonces que estemos depositando óxidos y eso a lo mejor genera una baja adhesión. Puede haber espacios donde no lleguen partículas y eso genere porosidades dentro del recubrimiento. Entonces hay que controlar perfectamente o conocer perfectamente la física y química del proceso. Entonces en el jet, este sería como, no, a nosotros lo que nos interesa es esto, ¿no? La interacción entre el jet y la partícula o simplemente cómo se comporta el jet, o inclusive el sustrato, ¿no?
Para modelar estas interacciones, pues puede haber transferencia de momento, transferencia de calor o transferencia de especies químicas dentro del jet y la partícula, y esto va a depender de las características del jet, la velocidad que va a tener el flujo, la temperatura que va a alcanzar el jet y la composición química de los gases que se están usando, y eso depende de la fuente de energía de la técnica de rociado que nosotros estemos simulando. Entonces, cada técnica, pues cada proceso, pues tiene su propia física y genera diferentes velocidades, diferentes temperaturas, usa diferentes gases que, pues, al interaccionar con las partículas, pues nos va a dar una diferente velocidad de partícula, una diferente temperatura de la partícula al llegar al sustrato. Vamos a tener diferentes temperaturas o cambios de fase y podemos tener reacciones superficiales que nos generen óxidos, ¿no? Entonces todo esto pues depende de las características físicas o químicas de la partícula, su diámetro inicial, su composición, eh, su distribución de tamaño, su morfología misma, o sea, depende de muchas cosas. Entonces nosotros antes de hacer el modelado pues tenemos que entender perfectamente qué estamos modelando. ¿Para qué nos sirve el modelado? Pues podemos caracterizar el jet, obteniendo pues cómo va a ser la morfología de ese jet, ya sea al interior de la boquilla o al exterior, ver la velocidad con respecto a la distancia, este, cómo se va a comportar con los choques, si va a haber choques o no va a haber choques. Podemos caracterizar, bueno, podemos ver la formación de slats y el crecimiento del recubrimiento, ya sea de forma individual con partículas o podemos hacer modelos donde se hagan balances de materia y energía para ver la formación del recubrimiento. Podemos ver la trayectoria de las partículas, en este caso dependiendo de su diámetro, pues pueden cambiar la trayectoria que siguen, inclusive cómo llegan a nuestro substrato. Entonces podemos ver trayectoria y distribución, cuál va a ser su temperatura a lo largo de esta trayectoria. Y podemos usarlo para optimización, análisis estadístico y control de proceso, viendo cómo las diferentes variables afectan el proceso y tomando decisiones de control del mismo, ¿no? Para llegar a optimizarlo. Y bueno, ¿cómo desarrollamos un modelo matemático? Pues primero hay que, o esto sería como el esqueleto de un reporte de manera formal, pues hay que empezar conociendo nuestro proceso con una introducción. Hay que estudiar todo lo que podamos de la física del proceso, si hay modelos previos de este tipo de proceso en el cual podamos apoyarnos para desarrollar nuestro propio modelo o que podamos usar ese modelo con algunas variaciones para poder estudiar nuestro proceso específico. Tenemos que plantear qué objetivos e hipótesis vamos a tener en nuestro modelo. Hay que plantear el problema, que es definir qué nos interesa modelar, solo la boquilla y el dominio externo, cómo interacciona el jet con el sustrato, la trayectoria de las partículas, cómo crece el recubrimiento. Entonces tenemos que aquí plantear cuál va a ser nuestro sistema, qué dominio computacional vamos a tener, cuál es el dominio que vamos a modelar. Hay que plantear el modelo matemático, para eso pues hay que tener suposiciones. El modelo es una representación de la realidad. Las suposiciones son es qué tan cercano queremos nosotros estar de esa realidad. Entre menos suposiciones tengamos, el modelo va a ser más complejo y eso va a hacer que el modelo, pues a lo mejor nos exceda en cuanto a recursos, ya sea temporales, computacionales, de conocimientos. Entonces, ahí tenemos que ver qué recursos tenemos y qué tan cercano es suficiente para que nos ayude nuestro modelo a entender el proceso. Ecuaciones gobernantes que son en las cuales vamos a basar para generar nuestro modelo, qué ecuaciones describen la física del proceso, condiciones de frontera, y eso depende de cómo planteemos nuestro sistema, condiciones iniciales, en el caso de que sea un modelo que dependa del tiempo, entonces necesitamos partir de un punto temporal, materiales y más que materiales, las propiedades de los materiales, ¿no? Como ya vimos en la clase pasada, pues mucho del flujo compresible depende precisamente de las propiedades de nuestros gases. Entonces, cada gas se va a comportar de manera distinta, cada partícula se va a comportar de manera distinta. Entonces necesitamos conocer cómo esas propiedades de los materiales. Y después hay que elegir cómo vamos a solucionar el modelo. Dependiendo de las suposiciones, puede ser un modelo suficientemente simple para que alcancemos a hacer una solución analítica, o puede ser un modelo tan complicado que ya necesitemos usar software CFD para resolverlo, ¿no? Los software CFD son software de dinámica de fluidos computacional, que se llaman dinámica de fluidos computacional porque la ecuación más complicada
es el transporte de momentum. Es la más complicada de resolver porque es tensorial, a diferencia del transporte de energía térmica, que es vectorial, o el transporte de especies químicas, que es vectorial. El transporte de momentum es tensorial, es lo más difícil que podríamos resolver de manera numérica. Si nuestro software puede resolver dinámica de fluidos, puede resolver transporte de calor y transporte de especies de manera relativamente fácil. Ahora, actualmente hay mucho software disponible. Yo en lo personal yo soy Ansys Fluent, pero pueden tener una gama de software libre o de pago que pueden acceder al mismo. Y normalmente pues tienen estos módulos, que es un módulo de preprocesamiento, donde desarrollamos nuestro dominio computacional y establecemos las ecuaciones gobernantes que va a resolver el software y los métodos numéricos que va a usar para resolver esas ecuaciones. Tenemos módulos de procesamiento donde resuelven esas ecuaciones gobernantes. Es la parte por mucho más tardada de usar un software CFD, porque dependiendo del alcance de modelo puede tardar semanas en resolver un solo cálculo, ¿no? Entonces por ahí hay que tener cuidado. Hay que ver qué tanto poder computacional tenemos y qué recursos de software tenemos para el modelo. Y finalmente el postprocesamiento, donde nosotros graficamos, obtenemos contornos, donde vemos ya los colorcitos y analizamos el proceso, ¿no? Que sería como esto, donde ya vemos los resultados de nuestro trabajo. Finalmente, pues esos resultados hay que analizarlos. Históricamente se presentan resultados y análisis de resultados como un esquema aceptable para presentar un reporte formal, pero lo ideal es que el análisis de resultados y los resultados estén juntos, ¿no? No es viable para un lector tener primero que te aviente todos los resultados y después estar leyendo y regresándote a ver los resultados. Entonces, por ahí lo mejor es que estén juntitos. Sola sección, terminamos con las conclusiones que tienen que ver con nuestros objetivos que nos hayamos planteado y la hipótesis que hayamos desarrollado, y pues las referencias, ¿no? Que usamos para la introducción, inclusive para las ecuaciones o para los materiales, ¿no? Todo lo que hayamos utilizado para generar nuestro modelo. Y bueno, con esto terminamos esta clase y la próxima vamos a ver el modelo isentrópico. Ya hablaremos de él. Hasta pronto.